habla, hijo de hombre. El Espíritu trató conmigo y yo le dije: Señor, en estos tiempos tu palabra profesa y dice que en los postreros días tú derramarías tu espíritu sobre toda carne, y que los jóvenes que soñarían sueños, ¿verdad? Verían visiones. Los jóvenes, los muchachos profetizarían. Cuando yo analicé esto en la Biblia, yo le dije: Señor, hay algo que no concuerda. Es porque hoy nosotros profesamos que estamos llenos. Hoy hay una generación que profesa dicho llenamiento o dicha derramamiento sobre nosotros, pero hay algo que no me concuerda. ¿Dónde están las revelaciones? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde están las profecías? Sin embargo, me doy cuenta con un diagnóstico del cielo, está muy lejos de lo que realmente es un derramamiento del Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida nunca será la misma. Entonces yo vine a hablarle y a profetizarle espíritus aquí a gente que no son tripartitos sino tricótomos. Explícame eso, predicador. A usted se le dijo que usted es una persona formada por alma, cuerpo y espíritu. Mejor dicho, por cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, no es así. Eso es un ser tripartito. Lo que somos realmente somos un ser tricótomo. ¿Qué es eso, predicador? Es que estamos formados por alma, cuerpo y espíritu. Pero tú me estás diciendo lo mismo. Sí, pero hay un orden distinto. Cuando hablamos de un ser tripartito, estamos diciendo que está formado por cuerpo como primer lugar, luego por el alma y luego por el espíritu. Sin embargo, bíblicamente no somos seres tripartitos, somos seres tricótomos, porque lo primero que Dios hizo del hombre fue el espíritu. Por eso dice la Biblia que cuando un hombre muere, el espíritu que va a Dios no dice vuelve a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que Dios diseñó del hombre fue el espíritu. Entonces, ¿qué trato de decir con eso? Que antes de tú venir a la tierra, antes de tú renacer aquí, lo primero que Dios hizo fue un molde preparado para recibir lo que Él estaba a punto de depositar. Le estoy hablando a gente aquí que entiende, comprende y asume que Dios va a hacer cosas extraordinarias sobre su vida. Déjeme predicarle. Entonces dígale a alguien: no soy tripartito, soy tricótomo. Lo primero que Dios diseñó de mí fue el molde en lo que yo iba a recibir. ¿Sabe? Porque lo que recibe, lo que me impulsa a lo espiritual, no es lo humano. Lo que me impulsa a lo espiritual es ¿qué? Lo espíritu, lo del espíritu. Por eso la Biblia dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere vencer al espíritu. Lamentablemente muchos de los cristianos evangélicos tienen el espíritu derrotado, y es por eso que yo vengo a predicar con el tema de conectados. Porque Dios me hizo entender algo cuando le pregunté por qué no hay profecías. El Señor me habló y me dijo: Orvin, hay una desconexión en esta generación. Hay generación que aunque tú la veas muy presente y muy aparente, viven desconectados de mi presencia. Hay gente que aparenta mucho pero en esencia son pocos. Hay gente que aparece en algo que no son. Entonces yo le pregunté: Señor, está bien, me está dando una respuesta, pero yo quiero soluciones a esa respuesta. No me basta que tú me digas cuál es la razón por la que estamos viviendo lo que estamos viviendo, si no me dices qué hay que hacer para romper con esa desconexión avanzando. Y el Espíritu de Dios me habló: Orvin, analiza tu celular. Y yo analicé mi teléfono. Camina en el carro. Eso fue reciente. Cuando yo iba caminando en el carro, estaba aquí en Santo Domingo, justamente andaba solo. Mi esposa estaba en Estados Unidos y yo vine solo porque quise distraerme. No le dije a nadie que yo venía para Santo Domingo. El Espíritu me dijo: camina, corre. Recuerdo que venía en la 27. Y por todo ese tiempo, desde San Cristóbal hasta la 27, el Espíritu estuvo callado. Solamente me dijo: camina. Cuando yo llegué al puente de la 27, al túnel largo que hay en la 27, mi teléfono le pasó algo. Mi teléfono dijo un mensaje. Dijo: Orvin, dice, ha perdido la conexión al GPS. Ahí el Espíritu me habló. Orvin, tengo para decirte, usted no se imagina cuántas cosas me pasaron en el carro mientras Dios me habló. Yo se lo estoy diciendo de esta manera, pero a mí me dio fiebre, gripe, todas las enfermedades que usted se puede imaginar en menos de 30 segundos. Yo sufrí de todo, sudé. Y el Espíritu me dijo: Orvin, ¿tú sabes cuál es la razón por qué el pueblo y la generación que está en tu generación vive desconectado de mí? Por los lugares geográficos en el que tiene el corazón. Y yo: ¿cómo así?
Fíjate que tu teléfono sufre una desconexión en el GPS cuando entra a un túnel donde la señal de la antena de ese teléfono no le da. Y yo, explícamelo. Si tú te fijas, tú que trabajaste en Claro, yo trabajaba en Claro, esas antenas que están ahí son antenas satelitales. Y esos dispositivos teléfonos dependen de esa antena. Pero resulta que la antena no se mueve. Lo que se mueve es el dispositivo. Y cuando un dispositivo sufre una desconexión, cuando el dispositivo se mueve a lugares donde la antena no proporciona señal, entonces Dios me dijo: Marvin, la condición del espíritu de mundo desconectado de mí no fue porque yo me fui o me moví. Yo soy igual que la antena, estoy ubicado en el mismo lugar que me dejaron. El problema es que ellos se han estado moviendo en lugares geográficos que yo no les indiqué a ellos que se movieran. Entonces yo ya entendí que hay lugares que no me benefician al espíritu. Hay amistades que no convienen. Hay amiguitos que te llevan a pecar. Hay amiguitas que te invitan a lo malo. Entonces yo le dije: Señor, ¿qué hay que hacer para eso? Y el espíritu me habló y me dijo: tú necesitas hacer lo siguiente. Fíjate en mi Biblia. Si usted se fija, la Biblia habla de geografía. Lo que pasa es que leemos la Biblia y pasamos por encima. Jesús dijo: donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Hacer tesoros dónde? En los cielos. Está especificando lugares. Dice: si tu corazón está en la tierra, si tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Hay lugares geográficos que no le convienen a tu espíritu. Y dentro del lugar geográfico hay dos cosas. ¿Qué es una geografía? Una geografía es la herramienta que nos da dos puntos de ubicación para llegar a una dirección. Está compuesta por altitud y por amplitud. Por eso está empleado o compuesto una geografía por altitud y amplitud. Fíjese, altitud y amplitud. Si usted analiza antes de Jesús hablar, este texto que yo acabo de citar, dice la Biblia que Jesús le dijo a los discípulos: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público. Amplitud, público. Es el primer punto que Jesús quiere romper. Que muchos de nosotros tenemos relación pública, pero no relación íntima. Por eso Jesús dice: cierra la puerta, porque lo que te desconecta de mi presencia es el querer recibir recompensa cuando nunca la conquistaste en secreto. Entonces la primera condición que tenemos que romper de nuestra geografía espiritual es la geografía de amplitud. Es lamentable decirlo, pero estamos en un tiempo donde la gente, si no te ve haciendo algo, tú no estás en nada. Por eso necesitamos una generación de revelación y visión. Cuando una generación opera fuera de revelación y visión, va a caminar por lo que ve, no por lo que Dios le revela. Y por eso algunos predicadores estamos obligados a utilizar las redes, porque si no la gente entiende que nosotros no estamos buscando a Dios. Porque la gente tiene una amplitud social. Entonces nuestro espíritu ha dejado de ser íntimo para ser amplio. Y lo segundo que Jesús dice: hagan tesoros en el cielo. Está hablando de altitud. Su corazón tiene que estar geográficamente en el reino de los cielos. Sin embargo, yo acabo de leer y estoy hablando de conectado, porque hay cosas que provocan una desconexión en nuestras vidas. Y es lo que Dios vino a traerte proféticamente a tu espíritu, a decirte: hay cosas en tu vida que te pueden estar provocando una desconexión y tú tienes que prestarle atención. Entonces Dios no fue que se fue. El problema está en que tú te has estado moviendo en lugares geográficos de los cuales Dios no te indicó que te movieras. Hay veces que hay que moverse, pero hay veces que hay que estarse quieto. Pero lo que hace la diferencia de cuándo moverme y cuándo quedarme quieto es la voz de Dios. Dios le decía al pueblo de Israel: marchen, y después le decía: deténganse. Es que se nos
ha dicho avanza, que Dios estará contigo. El propósito de Dios no es que tú avances. El propósito de Dios es que tú avances, pero conforme a su voluntad. Entonces el Espíritu me dijo: dile a la iglesia donde vas que vivan conectados, que hay lugares geográficos que le pueden provocar una desconexión y necesitan mantenerse conectados. Y esta palabra he profetido un texto muy conocido por ustedes, un texto muy famoso del reino de Dios primero, y que las demás cosas van a venir por añadidura. Pero lo primero que hay que entender de este capítulo completo es que este es un capítulo que nos habla de la oración y de la conexión con Dios. A pesar de que nos habla de la oración, luego en el segundo contexto nos habla de las cosas que pueden provocar una distracción. Hay cosas en esta vida que te pueden provocar una distracción, donde sufras una desconexión con Dios. Se lo compruebo, la Biblia enseña una historia de un hombre llamado Eliseo, el cual Dios llama al ministerio, el cual Dios escoge, el cual Dios marca. Y cuando este hombre recibe el llamado, dice la palabra de Dios que después de hacer algunas cositas, lo último que hace para despedirse de su casa, despedirse de su tierra y despedirse de su estado ordinario, es que Eliseo mata los bueyes. ¿Por qué Eliseo mata los bueyes? Acuérdense que los bueyes eran el sustento de Eliseo. De eso dependía. Eliseo dijo: si yo inicio el ministerio, si yo inicio la consagración, si me dedico a lo que Dios quiere hacer en mi vida y dejo a los bueyes vivos, el día que yo salga atrás del ministerio y la cosa se ponga dura ya, y yo mire para atrás y vea a los bueyes vivos, me voy a devolver. Por eso yo voy a matar los bueyes. El día que yo esté en el camino y la cosa se ponga dura y yo mire para atrás, pero vea a los bueyes muertos, no me podré devolver porque me muero. El Espíritu me dijo: dile a los jóvenes que comiencen a matar los bueyes que le están provocando distracción. Dile a los jóvenes que maten los bueyes que lo están desconectando de mi presencia. Hay gente que no solamente tiene los bueyes vivos, hay gente que anda con la soga de los bueyes para arriba y para abajo con ellos. Pastor, no solamente que ellos lo mantienen vivo en su casa, aún vienen a la iglesia y ya se quieren ir y no han terminado de llegar. Tienen los bueyes vivos. Todavía están pensando en lo que tienen que hacer en la casa. Algunos vinieron con el tormento de la tarea de la universidad, otros con la cena que tienen que hacer, otros con que mañana tengo un compromiso. Vinieron con los bueyes vivos. Mira, dególlalo aquí mismo a esta hora. Dególlalo. Tópale al que te quiera al lado y dile: degolla los bueyes porque te están desconectando. Y el problema es que hay algunos que no solamente tienen un solo buey, hay algunos que tienen un ganado. Mata a los bueyes porque te van a provocar una desconexión después que estés transitando. No dejes los bueyes vivos, porque el día que tú veas que Elías está titubeando, o que tú creas que Elías va a ser ascendido, vas a decir: necesito volver a donde yo estaba. El problema es que hay gente que volvió al lugar de donde Dios la sacó. El problema es que hay gente que, a pesar de que su cuerpo está aquí, su corazón está de donde Dios lo sacó. Usted no escucha a la gente que sufre tanto por un pasado anclado a cosas que cometieron ayer, anclado a una mala experiencia, anclado a un sufrimiento del ayer. Gente que no puede ser libre porque esos bueyes no se atreve a degollarlos. Mire, yo le voy a decir algo. Una muchacha, yo me cansé, yo hago una transmisión en TikTok a veces, en eso de las 2 a las 3 de la mañana, a veces son las 4 y estoy ahí. Los otros días, y eso ha sido un chorro de gente convirtiéndose, 100 y pico de gente, 40, 70, 80. Increíble lo que Dios hace en esa red. Pero me dolió algo que yo se lo pregunté a Dios en estos días. Todo el mundo me llama y todo el mundo me escribe y me dice: Olvin, estoy viviendo una depresión, se me fue el esposo. Olvin, estoy viviendo una depresión, el novio me botó. Olvin, estoy viviendo una depresión, tengo cáncer. Olvin, el trabajo me botaron, estoy depresivo. Y yo analizo y veo el contexto de todo el mundo hoy. Todo el mundo está depresivo. Todo el mundo hoy se deprime por cualquier cosa. Aún jovencitas que tenemos
vemos aquí dentro de las iglesias jóvenes que dicen estar llenos del Espíritu de Dios y se deprimen. Miren, la depresión es un sentimiento que a cualquiera le pasa, a cualquiera le puede pasar. El problema no está en sufrir depresión, el problema está en lo que el Espíritu me corrigió con una muchacha que me escribió y me dijo: mira, es que mi novio se fue, ora por mí, estoy depresivo. Y el Espíritu me dijo: el novio la está desconectando de mi presencia. Ella llora porque el novio se lo fue, pero yo me le fui hace mucho y nunca ha llorado por mí. Hay jovencitas que se deprimen porque se le fue el novio, pero no se deprimen porque se le fue el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste tanto porque Dios se te fue? Entonces hay gente amando lo que Dios le está permitiendo, una desconexión. Hello, a ninguno de nosotros nos han llevado a un psicólogo porque la mente no se nos queda quieta cuando el Espíritu se nos fue. ¿Cuándo fue la última madrugada? Hay gente que ha llorado de madrugada, tormento, pensamiento, deuda que lo matan aquí en la cabeza y vuelta y vuelta y vuelta y lloran. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo yo la resuelvo? ¿Y cómo yo lo hago? Pero el Espíritu de Dios se te fue y nunca has preguntado: ¿cómo vuelve mi vida el Espíritu Santo? Hello, estás desconectado. La depresión hay que vivirla, pero si yo me voy a deprimir es por el día en que yo sienta que Dios no está en mi casa. Por ese día yo voy a sufrir. ¿Dónde está la generación que ama a Dios hasta este punto? David vivió una depresión. Dice David, peor que la de usted. Mis huesos, yo sentía que se quebraban. Salmo 51, léalo. Pero ¿cuál es la razón por la que David se deprime? No fue porque pecó. Y él estaba pidiendo perdón. Hay que pedir perdón cuando usted peque. Por si no lo sabía, hay cosas que salieron de moda en este evangelio de la gracia, porque todo el mundo predica la misericordia de Cristo y su gracia, pero nadie predica su carácter y su santidad. A usted se le dice mucho que Dios perdona, que Dios salva y que Dios cambia y que su gracia te liberta. Y todo el mundo habla de la gracia, pero nadie habla del carácter y de la santidad de Cristo. Déjeme decirle que la gracia y la misericordia de Cristo eran producto de su santidad. No fue que su santidad era producto de su gracia y su misericordia. No, era la gracia y la misericordia que eran producto de su santidad. No le cambie el orden a las cosas. ¿Sabe por qué? Porque él dijo que él prometió a Abraham. Entonces, como él era santo y como su carácter es siempre el mismo, él tenía que cumplir con esa palabra. Por eso manifestó misericordia. Pero lo primero que Jesús fue santo. Y a veces esta palabra, como de santidad, como de ayuno, como de oración, consagración, no están a la moda ni son tendencia. Ahora la palabra es tendencia. Dios te va a sacar de Egipto, Dios te va a meter en la tierra. Dios no va a meter en ninguna tierra. Todos se van a morir en el desierto. Y yo lo oro. Yo oro a Dios para que no entren, porque no queremos gente putrefacta. Dios dijo: no puedo meter a esta gente dentro de Canaán. Déjame matarlo todo en el desierto, porque todos son unos paganos. Lo pude sacar de Egipto, pero no ha podido sacar de Egipto de su corazón. Gente que está en la iglesia, que aunque está en la iglesia, su corazón sigue en el mundo. Entonces no me hables de que Dios va a hacer cosas conmigo cuando mi corazón está desconectado del propósito de Dios. Y la primera palabra que Jesús utiliza aquí yo quiero que usted entienda algo, voy finalizando. La palabra dice: mas buscad primeramente. Yo quiero que usted le preste atención a la palabra primeramente. La palabra primeramente en este caso viene del griego protón. Y hay que prestarle atención, y lo voy a decir tranquilo, a esta palabra. Porque la palabra protón, esto hace referencia a las cosas que deberían ocupar el primer lugar en el tiempo, en el orden, en el número, en el rango y en el valor. Se lo voy a repetir. La palabra protón hace referencia a las cosas que deberían ocupar el primer lugar en el tiempo, en el orden, en el número, en el rango y en el valor. A veces lo primero que hacemos cuando nos despertamos no es lo más importante. Y probablemente sea lo primero en el número, pero no en importancia. Probablemente la diligencia más importante de mañana suya sea ir al supermercado o venir a la iglesia, pero lo primero que usted haga sea arreglar la cama. Entonces hay cosas que usted hace de primero, pero no quiere dejar dicho que sean las más importantes.
Ahora, sin embargo, cuando la palabra protón es empleada, es generalizada. A Dios le interesa que cada uno de nosotros lo busquemos primeramente en el rango, en el orden y en el número. Dios te está diciendo: no permitas que no hagas ni siquiera una acción, una sola acción, antes de tratar de conectarte conmigo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Los otros días me escribe una muchacha llorando: predicador, oye, yo le he dado tanto a la gente, pero son malagradecidos, nunca más vuelvo a hacer nada por ellos. Yo, porque lo hacía para los hombres. Porque si tú lo haces para los hombres son malagradecidos, mienten y engañan, traicionan. Pero si lo haces para Dios, aunque te paguen con mal, tú sabes quién es que te recompensa, lo seguirás haciendo. Así que si hacías algo por alguien y ahora no lo haces porque te pagó con mal, déjame decirte que no lo hacía para Dios, lo hacía para los hombres. Porque si lo hicieras para Dios, todavía lo hicieras de nuevo. Por eso el hombre del Espíritu, aunque lo traicionan, aunque lo pullan, aunque lo critican, él sigue manifestando la misma bondad a todos, independientemente de cualquier cosa. Pero hay gente que supuestamente tiene a Dios, pero cuando alguien lo critica se encoge con ellos. Yo he andado mucho tiempo predicando. Estoy predicando desde los 14. El próximo domingo, no mañana, el próximo, es el día más importante para mí en toda mi trayectoria de vida. Porque el próximo domingo me van a hacer la unción del ministerio profético evangelístico. Hay muchos predicadores que no respetan esto, pero no me voy a graduar de licenciado en contabilidad, arquitecto, ingeniero, pero voy a recibir la encomienda de lo más importante. Voy a recibir la unción. Y tú me dices: pero ya tú tienes la unción, te veo video echando demonios afuera. Sí, pero hay una unción que el cielo acepta, y el Espíritu está todo conmigo, porque me dijo: hay cosas que no vas a poder operar si no permites esa unción sobre tu cabeza. Y el domingo voy como oveja, siervo, como un siervo, a mi casa donde mis pastores me van a ungir. Y para mí eso es lo más importante que me pudiera pasar. Mi esposa está ahí, pero mi esposa no fue el día que me casé con ella, con todo respeto se lo digo, ya lo sabe, no fue más importante que esto, porque yo no nací para ella, yo nací para esto. Y yo puedo vivir con ella, pero si vivo sin Dios, hello, nada sirve. Pero puedo vivir con Dios sin ella. Entonces lo más importante para mí, hello, yo no sé cuántos jóvenes aquí, y yo vine a profetizarle a jóvenes que han soñado una unción, que han soñado un derramamiento de Dios sobre su vida, porque ellos entienden que en su casa ellos no van a ser ordinarios. Entonces para mí lo más importante es el reino. Y hay que entender esto de por qué buscar el reino de Dios. A muchos de ustedes, algunos profetas, y yo sé que también a esta casa han venido porque el Espíritu trató conmigo, le han dicho que lo de Dios se le va a cumplir a usted por encima de cualquier circunstancia, y aunque sea el último día de su vida, Dios va a hacer lo que va a hacer con usted. Sin embargo, a usted le mintieron con eso, a usted lo engañaron, que usted va a entrar a la tierra prometida, no importando los años que pasen, aunque caigas y caigas, Dios te va a levantar y lo va a hacer. Eso es mentira del diablo, eso no es así. Porque si así fuese, Jesús no dijera: busquen el reino de Dios primero. Si no importara que buscáramos el reino de Dios de primero, quiere dejar dicho que Él puede estar en cualquier lugar. Y comprendí que hay cosas que si no se hacen de primero, no las podrás hacer de segundo. Escuché de una persona que me decía, tuvo un viaje de Inglaterra para Estados Unidos, New Jersey, y cuando iba para allá creía que el viaje salía muy temprano, y me retrasé. Dije: déjame retrasarme 20 minutos más aquí en la cama, recostado un poco, a lo que pasa el tiempo, porque el vuelo va a salir a tal hora. Cuando el muchacho salió, resulta que llegó justo a tiempo, pero 5 minutos antes ya había salido el vuelo. Dice la persona que pasaron unos meses, que pasaron 20 o 40 minutos, y él decide comprar otro vuelo para irse porque creía que llegaría a tiempo. Resulta que cuando se monta en el avión pasa algo que no era común, y él ve por las ventanas cuando limpia que hay una persona con una manguera de agua y que le están tirando agua a los motores. ¿Sabe por qué? Porque los motores estaban congelados por el hielo, era muy fría la temperatura, no se podía despegar así, algo que no estaba acostumbrado a pasar. Después que terminan de 1 hora y pico, le dicen que por qué no despega. Le
dicen que no, que los baños están sucios, que hay que limpiarlos, cosa que nunca pasa en un avión. Entonces el muchacho aún creía que podía llegar al vuelo o a la actividad. Y cuando dice la historia que él sale, llegó a New Jersey, pero no pudo llegar a la actividad. Entonces él enseña y dice: hello, desde ese día aprendí que hay cosas que si tú no las haces de primero, no las podrás hacer de segundo. Hay cosas que si tú no las haces hoy, no las podrás hacer mañana. La gente se cree todas las profecías que están en la Biblia como que son personales para ellos. No, hay profecías que son bíblicas y ya. Hay un solo hombre en la Biblia, un solo hombre prodigio que la Biblia dice que se paró y dijo: las cosas, la fuerza que yo tenía ayer la tengo hoy, y era Caleb. Más nadie en la Biblia dice eso. El único que dijo: yo lo que podía hacer hace 40 años lo puedo hacer ahora, era Caleb. Más nadie, búscame otro. No existe. Si es verdad que lo de Dios se va a cumplir en tu vida, como del lugar, porque la Biblia dice: joven, gózate en los días de tu juventud, pero acuérdate que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Tome deleite tu alma, pero tenga a Dios en memoria. ¿Por qué la Biblia habla de que no le prestemos atención a Dios en la juventud? A veces desconcertamos lo que significa la juventud, pero la juventud, y voy cerrando, póngase de pie por favor, hay que prestarle atención. ¿Sabe por qué? Porque la juventud es la etapa que Dios nos permite vivir. Pero en la juventud, déjeme decirle, por si no lo sabía, usted tiene hoy frente a usted a la historia con la mano extendida diciéndote: dame algo hoy, que se lo quiero contar a tus hijos mañana. La historia está frente a ti diciéndote: dame algo, déjame un recurso para contárselo a tus nietos mañana. ¿Qué van a contar los nietos de ti? ¿Qué van a contar tus hijos de ti? Hay gente que no entiende. Lo que estás viviendo es lo que le estás ofreciendo a la historia. Si está dando poco, créeme que la historia no contará poco de ti. Hay gente que en un momento fueron grandes, pero nunca fueron recordados porque no dejaron grandes cosas. Entonces la historia espiritual te está pidiendo algo. Hello. José no se imaginaba que mientras él iba de camino como esclavo a Egipto, él estaba haciendo historia, pero mantenía una posición del corazón. Cuando estás metido en el proceso, cuando estás metido en la situación, tú no te imaginas que estás haciendo historia. Tú no te imaginas que mañana alguien va a escribir lo que tú viviste y lo va a contar. Josué no se imaginaba eso. Josué no sabía que él iba a aparecer en esto, de que la Biblia, el libro más famoso de toda la historia, él no se imaginaba eso. Él solamente sabía que tenía un compromiso con Dios. Yo te pregunto, la historia te está diciendo: dame algo. ¿Qué le estás ofreciendo? Cuando los muros estaban en el piso, yo voy a profetizar porque siento lo de Dios aquí. Dice la Biblia que cuando comenzaron a reconstruir las murallas, lo primero que hizo el sacerdote fue reconstruir la puerta de las ovejas. Pregúnteme por qué. La puerta de las ovejas era la única puerta que guiaba directamente al templo. Y yo tuve una visión y le dije que se le iba a contar. El día de ayer a las 11 de la mañana, mientras oraba, tuve una visión. El Espíritu de Dios me habló y me encontré frente a un sacerdote. Y estaba en un lugar con muchos escombros y veía una fila de ministros, pastores y sacerdotes que iban camino a una puerta. Y esa puerta decía peces. Donde yo estaba frente a un sacerdote y tenía un madero muy pesado en mi mano. Y arriba decía: puerta de las ovejas. Y escuché una voz del cielo que me dijo: hijo de hombre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y entendí muchas cosas de la visión. El sacerdote no creía que podíamos reconstruir las murallas si primero no reconstruía la relación con Dios. Porque la puerta de las ovejas era la puerta que conectaba al templo. Ahí se conectaban los sacrificios. Entonces el Espíritu me habló: hay gente hoy que ha preferido entrar por la puerta de los peces, porque los peces, en esa puerta están los beneficios.
El problema de la diferencia del puerta de las ovejas era que todo el que subía por la puerta de las ovejas llevaba un animal para sacrificarlo, matarlo. Pero todo el que entraba por la puerta de los peces iba a buscar peces, a beneficiarse del mercado. Y el espíritu me habló: Olvin, estás dentro de una generación donde los predicadores de este tiempo todos están haciendo fila a la puerta de los peces. Hay una historia que dice que en un paralítico de Bethesda hay cerca de la puerta de las ovejas. Eso es el capítulo 5 de Juan. Luego en el capítulo 6 usted encuentra que Jesús multiplica los peces y los panes. ¿Por qué? Porque Jesús entró por la puerta de las ovejas al templo, a la fiesta, y bajó por la puerta de los peces. Entonces, lo que me llama la atención es que antes de Jesús entrar hizo un milagro. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que no hay una manifestación de multiplicación en tu vida que no se va a dar si tú no entras por la puerta de las ovejas. Hay una multiplicación de panes y peces, hay una multiplicación de milagros que si tú no restauras tu conexión con Dios primero, no vas a poder operar en ella. Entonces el Espíritu me dijo: profetízale a esta casa. Número uno que veo aquí es gente que necesita mover las manos. A mí no me gusta mucho predicar en contra de lo que la gente quiere, pero yo veo 2 o 3 personas aquí con responsabilidad, pero hay una parte que se está desconectando de la responsabilidad de la casa. Y una muralla no la construye un pastor solo. Hay gente que vino a la iglesia porque vino a solucionar su problema emocional y el problema de su familia. Vino entrando por la puerta de los peces porque le hemos proyectado a Cristo a la gente conforme a su necesidad. Pero Jesús lo que hace es proyectarnos su deidad, su santidad, su poder y su carácter conforme a su sacrificio, no conforme a sus beneficios. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Viniste por los peces? ¿O viniste a reconstruir la puerta de las ovejas? Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Acuérdense que lo dice en el mismo Juan capítulo 10, verso creo que 13. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que a mí viene recibirá descanso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: yo soy la puerta. Ya no tienes que morir como la oveja que moría en el sacrificio. Ya yo morí por ti, y en mí hay un empoderamiento en ti. Entonces lo que tú necesitas es el carácter de Cristo en ti. Entonces hay un acto profético que vamos a hacer. Toquen. Yo quiero que las muchachas de la adoración vengan, por favor. Corra, vengan. Que hay gente a la que Dios vino a hablarle aquí.